Cuando estamos bajo los ataques de los ejércitos del sufrimiento, no tenemos que pensar, uy, no tengo armas que esgrimir. Pero empecemos diciendo cómo nos sentimos. Porque al cabo el sufrimiento y la fuerza son dos caras de la misma moneda. Cuando yo era más joven escuché a un predicador decir que Dios nunca usará a nadie si no lo tritura primero. A mí nunca me gustó cómo sonó eso. Decía, Señor, déjame entrar de lleno en el ministerio. ¿Podríamos evitar el triturado? No tienes que triturarme a mí, puedes confiar en mí. Soy de los que no necesitan trituración. Pero después descubrí que Dios no hace excepciones. Cuando reflexionamos en nuestra vida pasada, sin duda vamos a celebrar éxitos, victorias, pero nos vamos a enorgullecer cuando miremos por encima de nuestro hombro de haber soportado días difíciles. Todos soñamos con ganar la corona como David, pero vamos a ser definidos por la forma en que hemos superado la decepción, la depresión, la temporada de la cueva, enfrentando nuestros miedos, habiendo aprendido de nuestros errores. Te doy mi palabra que vamos a evocar nuestro pasado y veremos esa temporada como buenos recuerdos. Dolieron, pero forjó fe en nuestro corazón. Entregarnos o rendirnos nunca fue una opción para nosotros. Se supone que no estamos hechos de esos, no somos gente que nos rendimos, somos gente que seguimos adelante. Quizás recuerdes una sola frase con la cual sentiste que tu vida cambió para siempre, al menos del modo en que la conocías. Tu puesto ha sido eliminado, te vamos a dejar ir. Frase muy gringa, por cierto. No quiero que me dejen ir. No, pero te vamos a dejar ir. Ya no te amo. Necesitamos tomarnos un tiempo. Este tumor es maligno. No sé si estoy seguro de querer casarme. Papá, estoy detenido en la comisaría. Tu madre y yo vamos a divorciarnos. Mamá tuvo un ACV. ¿Cuánto tardas en venir hasta el hospital? A veces es una sola frase que es como que nos tiraran de golpe nuestras torres gemelas. Es un 911, un punto de inflexión, un parteaguas que nos arranca de la normalidad y nos mete en un universo nuevo, como si nos tiraran a veces de un tren en marcha, de un automóvil en plena autopista. Y caemos de golpe en un mundo que no conocíamos, que siempre nos parecía que todas esas cosas le sucedían a extraños. Pero de pronto una frase nos arroja al valle de los que lloran, al nuevo vocabulario de la quimioterapia, el análisis, diálisis, el desempleo, la rutina semanal, las visitas a un asilo de ancianos, la rutina de esperar el parte médico a las 7 de la tarde. O a lo mejor, no es solo una frase. A veces algo que nos pasa en tan solo fracciones de segundo y ¡crack! La vida ya no es como la conocíamos. Puede ser algo tan sencillo como apretar una tecla equivocada en la computadora y en cuestión de segundos perdimos todo el trabajo de meses. Eso a mí me pasó una vez. Entonces la calma explotó y todo de pronto se transformó en caos porque no estábamos divirtiéndonos, teníamos que entregar un trabajo, una tesis, un libro, lo que sea. O nos enviaron un texto a medianoche diciendo que nuestro padre se acababa de descompensar y que lo acababan de llevar al hospital en una ambulancia y adiós sueño reparador, adiós al plan que teníamos para esa noche, bienvenida vigilia trasnochada que puede que sea la primera de varias. Fuimos al buzón y encontramos una carta del IRS donde nos informaban que nos harían una auditoría. Eso nunca es bueno, no nos gusta, entonces decimos hasta luego, calma. O nuestra hija adolescente entra en la habitación y dice tenemos que hablar y nos confiesa que tiene un retraso importante en su periodo, que no sabe cómo sucedió exactamente. Nosotros sí sabemos cómo sucedió. Si vivimos algo de eso, seguro sabemos que la vida puede ir de la calma al caos en cuestión de segundos. Eso no excede a nadie, no hay excepciones. No es necesario estar en un país tercermundista, en medio de una guerra. A veces una noticia, una frase nos cambia la vida. Sin advertencia, sin previo aviso, sin preparación. Son golpes a traición que se agazapan a la vuelta de la vida, sin pronósticos de clima, sin alertas de huracán. Y lo peor de este tipo de valles es lo difícil que es tener amigos con los cuales poder ser honestos, contarles lo que nos está pasando sin temor a ser juzgados o que van a regar el chisme. Alguien definió a estos momentos como depresión, que es la grieta entre lo que esperamos y lo que en realidad estamos viviendo. Es la diferencia de lo que ansiamos y lo que estamos experimentando. Por eso, esta es una palabra, este es un mensaje para esta gente, para la gente que se siente o se ha sentido aplastada en algún momento de la vida por circunstancias que no vimos venir, por cosas que no esperábamos que nos sucediera. Esos momentos en que nos sentimos que todo se desmorona,
y lo que creíamos sólido nos dimos cuenta que era nada más una torre o un castillo de naipes. Cuando se nos mueve el piso, cuando caemos en picada y nos encontramos sumergidos en una avalancha de preguntas, de inquietudes, cuando todo aquello en lo que creíamos es cuestionado, diseccionado, debatido, sacudido hasta la médula y hasta el último átomo de nuestro ser se pregunta, ¿por qué a mí me está sucediendo esto? ¿Y por qué? Insisto, de manera artera, casi sin previo aviso, sin que lo esperáramos. Es como un golpe al boxeador por debajo del cinturón, sentimos que es contra las reglas. Y nos preguntamos si alguna vez nos volveremos a poner de pie. Y no tenemos idea cómo seguir adelante, cómo se reconstruye una vida que fue soplada en un instante. Cómo se reconstruye algo que creímos que iba a perdurar para siempre y de un minuto al otro se destruyó. Muchos hemos pasado varias noches llorando en silencio, mirando la oscuridad a través de la ventana de nuestra casa o del dormitorio, sin poder pegar un ojo a pesar del cansancio físico, contemplando una noche oscura que a veces sentimos que es el reflejo de nuestra propia alma y parece que la hora no pasa, la noche no trasciende. Ni siquiera es necesario que haya sido, insisto, un evento de una magnitud innegable como un divorcio o una muerte. A veces solo es el impacto acumulativo. Los psicólogos dicen que el simple efecto residual, el habernos tragado durante tantos años el estrés, a veces termina erosionando y estallamos y no sabemos por qué. Es el efecto residual. Residual, aquella famosa frase, la gota que rebasó el vaso. A veces es un pequeño detallecito, un hijo que hace un berrinche, no encontramos un estacionamiento y de pronto estallamos de una manera desproporcionada y el que nos mira dice, mirá, qué loco, qué loca. Lo que no sabe es que tenemos un efecto residual, venimos acumulando estrés, tragando surmenage a través de los años. Pero en estas temporadas abrasivas, cáusticas, difíciles, no estamos solos. Yo nunca te plantearía algo en el cual te vayas de aquí diciendo, bueno, me tocó bailar con la más fea y esto no se va a resolver nunca. No, hubo un gran héroe que atravesó lo mismo que nosotros. Yo recordaba ayer cierta temporada en la vida de uno de los hombres más aventureros que ha vivido jamás, el rey David. Las escrituras relatan que por un largo periodo David experimentó una magnífica cadena de milagros. Fue como que todo le iba bien, por un largo periodo de jovencito. El día en que David fue ungido por el profeta Samuel fue uno de los días más memorables de su adolescencia y a partir de ahí comenzó una vida ascendente. Fue llevado del anonimato al estrellato. Cuando era un muchachito, derrotó al más formidable enemigo de Israel, Goliat. Y el rey Saúl lo seleccionó como su músico personal. Le ofreció la mano de su hija, de la princesa del reino. O sea que era un pastorcito que terminó viviendo en el palacio. Y por una larga temporada, todo lo que tocó David se convirtió en oro. Era una suerte de rey Midas para los que conocen la mitología griega. Lo que tocaba se convertía en oro. Pero no se convirtió en rey, conforme le había dicho Samuel, al día siguiente del ungimiento. David no llegó a ser monarca hasta la edad de 30 años. O sea que desde la adolescencia hasta la edad madura él no llegó a ser rey. Y en el medio hubo un silencio y un interludio de al menos unos 15 años que tuvieron que haberse sentido como una eternidad. Uno por uno, todas las cosas en su vida le fueron arrebatadas, todas las cosas buenas. Así como su vida iba ascendiendo, un día, un golpe a traición, como te dije hace un ratito, a la vuelta de la vida, ¡pac! Saúl le tuvo celos, David pierde su empleo, no solo pierde su empleo, pierde su salario, también pierde su seguridad personal porque aparentemente su suegro lo quiere matar. Y tú creías que tenías problemas con la suegra, peor es este. Y como si fuese poco, su matrimonio también termina en fracaso. La historia tiene detalles que no tenemos tiempo de excavar ahora, pero de pronto, así como todo le iba bien, pierde a su suegro, el trabajo, el salario, la seguridad, a su esposa, pierde a su mentor Samuel, que fallece, a su mejor amigo Jonathan, que no puede irse del palacio y tiene que estar de algún modo del lado de su padre. Jonathan era el hijo de Saúl. Así que David sabía que todo
el mundo observaba lo que él hacía. Su cuñado no quiere saber nada con él, su suegro lo quiere matar, su esposa no quiere saber nada. Y todo el mundo está observando eso. Todo el mundo conocía los horribles detalles de sus problemas familiares. No había redes sociales, pero aún así conocían sus problemas. Su suegro, insisto, lo odiaba, su esposa le dio la espalda. El cuñado le dice, Jonathan, yo no puedo hacer nada por ti ahora. Y por si fuera poco, tenía que huir David para preservar su vida. Eso es de 100 a 0 en un instante. David empezó a huir, a escapar del hombre más poderoso del mundo conocido. Finalmente la palabra dice que David huyó a una cueva llamada Adulam. Alguna vez te hablé de esa cueva. Y ese fue definitivamente el salto al vacío del muchacho. El saltar sin red. Yo hablo de esa sensación que te decía recién, en el cual sentimos que ni siquiera tenemos un sitio donde caernos. ¿Se acuerdan la frase de nuestros padres? No tienes ni dónde caerte muerto. Pero yo hablo cuando no tenemos dónde caer en referencia a que no sentimos que haya cuerdas de amor, como dice la canción basada en la palabra debajo nuestro. Cuando sentimos que debajo nuestro es la nada misma. Cuando ni siquiera podemos convencernos de que caeremos en la gracia, sino que sentimos que caemos de la gracia. La frase saltar sin red nace justamente de los trapecistas. Mientras el acróbata se balancea muy alto, llega el momento en que se suelta del trapecio y queda suspendido en el aire. Lo hemos visto, si no es en un circo en vivo, en la televisión, en el cine. Y cuando queda suspendido en ese instante, yo creo que debe sentirse como una eternidad, porque el acróbata queda suspendido en la nada. Y es demasiado tarde para agarrarse otra vez del trapecio y ya no hay vuelta atrás, está en el aire. Segunditos o me parece que son microsegundos, pero tampoco puede ser sujetado por el que lo va a recibir, porque está ahí en el aire. Entonces el acróbata no puede acelerar la recepción. Y en ese momento su único trabajo es quedarse tan quieto en el aire y tan estático como sea posible. El acróbata jamás debe tratar de recibir al receptor, tiene que esperar en absoluta confianza que lo agarren. Y el receptor lo agarra en el aire al que está esperando. Su trabajo no es agitarse ansiosamente, porque si lo hace podría propiciar su propia muerte. Su trabajo es quedarse quieto, esperar en el aire. El que se suelta tiene que esperar que el otro lo agarre. Y yo sé que ahora mismo hay gente que está viviendo ese momento vulnerable, cuando tenemos que soltar aquello que Dios nos ha pedido que soltemos, pero todavía no sentimos que la mano de Dios nos esté agarrando. Y estamos ahí. Sí soltamos en fe lo que Dios nos dice, pero todavía no agarramos lo otro y estamos suspendidos en el aire, confiando en una palabra, te voy a agarrar. Es como cuando le dice a Pedro, baja de la barca, vas a ver que vas a caminar. Sí, pero él caminó sobre una palabra. Yo hubiese querido todo un tutorial cómo caminar sobre el agua. La cosa es que David estuvo literalmente viviendo en campos, en forestas, en cuevas, en desiertos. Tenía que vivir huyendo, sin red, sin contención emocional de ningún tipo, porque lo perdió todo. Era un alma sin techo, señores. David literalmente supo lo que era esperar en el aire, cuando no hay nada, cuando debajo no hay red, cuando no hay contención, ni la promesa que Dios le había dado, ni poder volver a su casa porque era un fugitivo nada menos que del rey. No podía mudarse a otra nación, no podía tomarse un avión y perderse en algún sitio. Literalmente entiendo cuando David dice, ¿quién me diera alas para volar? Me mandaría a mudar, viviría en una peña, en un risco, porque él vivía literalmente en el aire. Así que no somos los únicos. Obviamente la cueva donde él va a refugiarse no era un huequito en medio de la colina, era una abertura de por lo menos unos 12 metros, una abertura bastante grande, y fue allí donde David vería a Dios con ojos nuevos. Los tiempos difíciles producen necesariamente eso, que veamos a Dios con ojos nuevos. Cuando lo sagrado se nos vuelve común, cuando el tedio nos invade, cuando la bulia nos empieza a aburrir, de pronto una temporada en la cueva hace que abramos los ojos de otra manera. Y aquella cueva no era donde David quería estar. No lo hubiese elegido de manera arbitraria. No le hubiese dicho a la mujer, ¿nos vamos una semana a una cueva? No. Pero es donde David necesitaba estar, según Dios, por una temporada. La única razón por la que alguien iría alguna vez allí es porque no había otro lugar donde ir. No tenía opciones, David. Estaba en el aire. No es que tenía una cueva, un bosque, una casa, un albergue y eligió la cueva. Era lo único. Lo que trato de implicar es que nadie planifica estar una temporada en la cueva, en la soledad, en la tristeza, en las noches sin dormir, pero tarde o temprano, no espero muchos amenes,
Tarde o temprano todos tenemos que cumplir una temporada de cueva. Siempre hay alguien que dice, bueno, yo sí, los invito a mi cueva, pero esto no está mal decir amén. Lo que digo es que no despierta un júbilo, ¡uy, qué lindo! Vamos a ir a una cueva. No, pero todos nosotros necesitamos pasar una temporada en la cueva. La cueva es donde nuestras muletas nos son arrebatadas. Si estábamos aferrados a algo o a alguien, se terminó. David fue un líder gubernamental y militar y hasta un hombre dotado en la música y la poesía, pero como muchas personas que aman a Dios, también luchaba con la depresión. Yo creo que David fue el más ciclotímico, me parece el más bipolar que yo encuentro en las Escrituras, incluso superando a Nehemías, a Elías, porque durante sus años como fugitivo David tuvo que hacer frente a una plétora de emociones turbulentas. Eso está reflejado en sus salmos, en su prosa, en su poesía. Y muchos de nosotros hemos descendido a los fríos y oscuros límites de la cueva de la desesperación, de la soledad, de la depresión, del hartazgo, del cansancio que no podemos reponernos ni con 7, 8 o 12 horas de sueño, porque es un cansancio a nivel emocional, espiritual, ni siquiera es físico. Todos nosotros hemos estado allí. La cueva tiene esos recovecos escondidos y a veces nos sentimos perdidos. Aunque geográficamente vivamos en una ciudad, emocional y espiritualmente estamos o nos sentimos en una cueva. Es cuando comenzamos a imaginarnos que Dios nos abandonó o que no le importa lo que nos pasa o que su consuelo no llega a esta cripta oscura. O quizás sentimos que no le importamos a Dios, que metimos la pata muy feo, que agotamos el crédito de la gracia, que se cansó de perdonarnos. Pero las Escrituras relatan algo inesperado, algo que David ni en sueños se imaginó. El primer libro de Samuel, el capítulo 22, el versículo 1, narra que yéndose David de una ciudad llamada Gat, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron además con él, dice la palabra, los afligidos, todo el que estaba endeudado, o sea, se juntaron todos los que no tenían un peso partido por la mitad, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y él fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Se juntaron todos los que de alguna forma se sentían como él, o peor que él. La mayoría de los eruditos cree que el rey Saúl había gravado al pueblo de Israel con un impuesto muy pesado, ¿no? Un gravamen injusto, arbitrario. Entonces, al parecer, cierta gente en su cólera, en su rebelión, iracundos por esta tributación injusta, acudía a la cueva para estar con David. Decía, no se puede vivir ya más en Israel con estos impuestos. Y algunos otros se creen que eran viejos amigos de David que acudieron a prestarle su apoyo. La mayoría de los ciudadanos todavía admiraba al muchacho mata gigantes. Y mientras más se filtraba la noticia sobre la huida de su héroe, más decidían unirse a David en su improvisado refugio. Y se unían ahí. 400 en principio, a priori. Se llenó con una encrespada variedad de gente rara que se unió a la banda. Toda gente rara. Y más adelante se nos cuenta que llegaron a ser 600 hombres, 200 más. Ahora, ¿qué tipo de personas eran los que se unieron a la cuadrilla? No eran los más plausibles, los más encomiables, no era la gente del jet set. La pandilla estaba compuesta por buscapleitos, por disconformes, gente que era buscada por la policía, por la ley. Eso es lo que yo llamo el buen humor de Dios. Porque cuando atravesamos una situación difícil, lo que menos queremos es tener que liderar y alentar a gente que está igual o peor que nosotros. Seguramente te pasó, a mí me pasó. Estás viviendo una crisis financiera y viene alguien y me dice, ¿no me aconsejas cómo prosperar? Te hagan decir, suicidémonos los dos. Estás viviendo una crisis matrimonial y alguien te dice, ay, ore por mi matrimonio. Y tú dices, no, ¿por qué como Telma y Luis no nos tiramos por un barranco? David se había refugiado en una cueva para estar solo. Porque cuando uno está deprimido quiere estar solo, no tiene ganas de bañarse, no tiene ganas de peinarse, no tiene ganas de lavarse los dientes. Tengo mal aliento, ¿y qué? Y ahora de pronto ve que entra gente y ahora se encuentra rodeado por la peor caterva de Israel. Y este es el punto. A pesar de estar rodeado de gente, David es muy introspectivo. Se siente muy solo. ¿Cómo lo sé? Insisto, por el spoiler, por los salmos, porque él va a escribir cómo se siente. Tiene ese sentimiento de desazón, de desidia, de invisibilidad. Cuando notamos que quizás la invisibilidad no tiene que ver, insisto, con la viudez, con el divorcio o la orfandad necesariamente. Yo puedo saber que hay gente que puede sentir invisibilidad cuando nota que su propia familia ha estado creando recuerdos y compartiendo experiencias sin ti. Tú dices, no sé por qué siento que estoy al margen. Cuando tenemos esa sensación que siguieron adelante juntos y por alguna razón nos quedamos
a un costado del camino. Estar solo es un temor que todos compartimos. Tal vez teníamos personas a nuestro lado y nos abandonaron, o quizás realmente nunca tuvimos personas a nuestro lado. O nuestra vida ha sido tan caótica, tan estresante durante tantos años que no invertimos en nuestras relaciones, y cuando levantamos la vista, las personas amadas se cansaron, desaparecieron. Quizá eres parte de los que no saben a quién llamar para que te recoja en el aeropuerto. Eso puede pasar en una gran ciudad como esta. La soledad no es patrimonio de los que viven en una montaña. No tienes alguien con quien celebrar o con quien afligirte. Tienes una buena idea para compartir, no puedes pensar en nadie así que te venga rápido a la mente que le importe lo suficiente como para soñar contigo. O estás enfrentando una situación difícil en tu trabajo, en tu oficina, y no puedes pensar en nadie confiable para contarle lo que realmente te pasa sin que te traiga problemas. O la mayoría de tus amigas ya están casadas, están comenzando a tener hijos y tú ni siquiera sales con alguien. O tus hijos están creciendo, ya se están por ir, otros se fueron, estás soltera y la mayor parte del tiempo estás sola y estás comiendo sola otra vez. O no importa si eres mujer u hombre, pero llega el fin de semana y no tienes nada planificado. Todas las familias normales están emocionadas al reunirse para Navidad, Día de Acción de Gracias. La tuya está resentida, está dividida, está enferma. Juntarlos es una misión imposible. Necesitas hablar, pero no se te ocurre a quién llamar, y menos a estas horas de la madrugada. Y hace tanto tiempo que nadie te escucha de forma genuina que ni siquiera puedes recordar la última vez que te sinceraste. David siente todo eso junto y en ese orden. De manera que es muy claro, es muy transparente, muy diáfano con sus emociones. Entonces busca en la música, porque afortunadamente es compositor, el consuelo que necesitaba para poder atravesar esos momentos difíciles. Los estudiosos sostienen que David compuso por lo menos 8 salmos diferentes durante su vida como prófugo y proscripto de la ley. Y aquí, en el medio del desierto, descubrió lo que significaba darle a Dios un verdadero sacrificio de alabanza. Porque él era un adorador desde que era muchachito. Adoraba cuando cuidaba las ovejas de su padre. Adoraba para calmar los malos espíritus de su suegro Saúl. Pero ahora va a tener que aprender lo que es el sacrificio de alabanza, que es adorar cuando las cosas malas me pasan a mí. Adorar a Dios cuando no tengo garantías de que voy a salir de la cueva. Adorar a Dios cuando no me siento ni empoderado, e insisto, ni con ganas de bañarme, ni con ganas de levantarme por la mañana. Eso es sacrificio de alabanza. Papá, ¿te gusta ir a trabajar? Y no, pero tengo que hacer el sacrificio. Papá, ¿te gusta viajar en avión o en tren o en bus tantas horas para ir a ver a quien sea? Y no, pero hay que hacer el sacrificio. Bueno, esto es sacrificio de alabanza. ¿Sientes ganas de alabar? No, este es el peor momento. ¿Que voy a sentir ganas de alabar si no quiero salir debajo de la manta? Pero voy a hacer el sacrificio de alabanza. Algunos creemos que no podemos expresar lo que nos pasa, porque de acuerdo con el sombrío estereotipo evangélico, siempre hay que estar calmados, positivos, repitiendo clichés, frases hechas, porque si no repetimos las frases, estoy empoderado, todo lo puedo en Cristo y esas cosas, nos dicen que no somos cristianos o que no confiamos en Dios. Ese evangelio procaz del empoderamiento ha permeado tanto la vida de la iglesia que carecemos de una teología de la adversidad. Cuando estamos ante situaciones difíciles no sabemos cómo actuar, porque como no nos dan ganas de empoderarnos, creemos que estamos haciendo algo mal. Y si nuestra mente, digo siempre, está inexorablemente conformada para ser positiva siempre, vamos a terminar viviendo un cristianismo imaginario, porque la vida no siempre va a ser positiva. Eso es una visión poco realista, sin sentido común. No podemos estar alegre y feliz 365 días al año. Aquel que dice, yo siempre estoy feliz, está empastillado. El que dice, hola Dios, está tomado, empastillado, varios tequilas, algo le pasa, porque nadie puede estar feliz todo el tiempo. Contento sí, porque el contentamiento es alegrarse, como dijo Pablo, a pesar de los avatares de la vida. Pero la felicidad, así como tal, como vivir, ay, estoy feliz, eso es otra cosa. Tema para otro mensaje. Yo me considero un tipo bastante positivo, pero hay algo que creo, si no tenemos un punto de vista realista de la adversidad, cuando llegue el momento de atravesarla, el resultado no va a ser muy positivo. Porque nos vamos a sentir decepcionados, frustrados. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué mi hijo está rebelde? Si yo le enseñé la Biblia desde chiquito. ¿Y por qué parte de la adolescencia, de la adversidad? ¿Y por qué una pareja entra en crisis? ¿Y por qué la suegra viene seguido? Porque es parte de la adversidad. Siempre se nos ha dicho que está mal quejarse, que eso es falta de fe. Pero lo que quiero notar es que David compuso varias canciones de
queja durante su estadía en la cueva. Después en la vida también, en el palacio también. Porque el cambio geográfico no hizo que sus momentos de depresión se fueran totalmente. Pero en la cueva, escribió canciones de queja. Yo estaba leyendo que en la Biblia hay diferentes tipos de salmos, ¿no? Hay 3 tipos al menos que puedo identificar. Algunos son denominados salmos de acción de gracias, que todo es gratitud y por el sol y por el amanecer y el atardecer. Otros son salmos de entronización. Dios, eres majestuoso, poderoso, proveedor. Pero la categoría popular, la más común, la que más suenan, son los salmos de lamento. Los salmos de lamento pululan por encima de los otros temas. Y el salmo más frecuente trata de alguien quejándose ante Dios. Esto no enfada a Dios en lo absoluto, si no Dios no hubiese permitido que esto integrara el canon bíblico. No lo enfada a Dios la queja. Sí la queja que baja, porque eso es chisme. Las quejas que suben a Dios le agradan, las quejas que bajan no, porque el de abajo no te va a resolver nada. Ay, no sabes aquella hermana lo que me hizo, ¿y qué te va a resolver la otra chismosa? En cambio, si sube, Dios lo puede sanar. Ahora, muchos no tenemos el valor. Las quejas siempre suben, nunca bajan, acuérdense, en cualquier empresa, en compañía, una iglesia. Sin embargo, muchos no tenemos el valor para hacer esto. Entonces nos vestimos con un traje estoico, ¿no? Tapamos las heridas con un apósito, nunca hacemos catarsis con Dios para que Dios vea que confiamos en Él, como si Él no conociera nuestro corazón. Pero hay una temporada para estar tristes y está bien. Yo tengo un mensaje que dice, está bien que no estés bien. Está bien. A ver, un amigo nos ve por la mañana en la oficina el lunes y nos pregunta, ¿cómo va todo? ¿Qué respondemos? Bien, bien, bien. O si no, algo muy hispano, no me puedo quejar. Si me quejara, sería un desagradecido. ¿Cómo que no te puedes quejar? ¿No tuviste una discusión con tu hijo esta mañana? ¿No acabaste de recibir un maltrato de tu jefe? Sin embargo, le decimos una mentira a un compañero de trabajo y no nos molesta porque no le incumbe a él. Y está bien. Le decimos, no me puedo quejar. ¿Qué le vamos a andar contando? Si le contamos del jefe hay conflicto de intereses porque compartimos el jefe. Si le compartimos del hijo nos va a juzgar. Va a decir, mira, este creyente tiene problemas con el hijo. Entonces uno dice, bien, bien. Está bien. Porque uno decide quién entra a nuestro círculo íntimo. Pero no podemos poner a Dios al mismo nivel que un compañero de oficina. Porque Dios estaba con nosotros durante la discusión con nuestro hijo. Él estaba ahí y también le entristeció la confrontación con nuestro jefe. Y si cuando vamos a orar forzamos la sonrisa y decimos, ¡ay, Señor, aquí estoy! No me puedo quejar. Él se entristece de nuevo, porque Él sabe por lo que atravesamos y espera tener el gusto de llevar la carga con nosotros. Quiere que le contemos, quiere que le digamos, ¿sí? Está mal, Señor, estoy de mal humor. La autenticidad atrapa la presencia de Dios. No el fingir, aquí estoy tu siervo, Señor, resistiendo. No aguanto más. Dios no va a decir, pero qué poca fe. A Él le encanta un hijo que viene a compartir las cargas. Señor, no puedo llevarlas yo, estas cargas sobre mis hombros, soy humano. Y David, un hombre conforme al corazón de Dios, descargó sus emociones en colores violentos y en un crescendo casi operático, como se hace en las óperas. Y cuando uno lee su poesía descarnada, uno se estremece. Lo que pasa es que uno a veces lee los salmos como si fueran las promesas de las galletitas de Panda. A ver, te bendeciré Jehová, te bendeciré Jehová. No, esto es poesía, prosa, que fueron escritas desde las heridas abiertas. Yo creo que el punto inicial para tratar con nuestro fracaso es encararlo con sinceridad. Como dije el domingo pasado, decir, bueno, esta es mi familia disfuncional, necesito ayuda. Porque si uno disfraza y pinta por fuera lo que está pútrido, nunca podemos sanar. Hay que darle nombre a nuestro desánimo. Y David le puso, no nombre, le puso hasta música al desánimo. Y compuso algunos salmos para que podamos cantarlo todos aquellos a quienes nos tocó, nos toca o nos tocará alguna vez ser huéspedes de la cueva. La gama artística de David fue impresionante, fue muy ecléctica. Él incursiona en muchos géneros, pero mi disco favorito es escuchar a David cantando blues. Me encanta cuando canta blues. Te dirán, ¿y cómo sabe que canta blues? Bueno, ahora paso a explicar. Es un tipo informado. David tiene 3 cortes grabados, 3 sencillos grabados en esa cueva. Salmos 34, el 57 y el 142. 34, 57 y 142 son los 3 sencillos que él grabó en esa cueva. El 142, por ejemplo, se describe en su subtítulo, dice, Masquil de David cuando estaba en la cueva. O sea que no es una suposición mía, sino que son canciones que escribió cuando estaba en la cueva. Yo llamaría todo este álbum, juntando los 3 salmos, los 3 cortes, el blues
de la soledad. Me encanta el blues de la soledad porque la soledad define de alguna manera todos los sentimientos, esa plétora que tiene David en su corazón, de angustia, de frustración, de temor. Diríamos, ¿en qué palabra podría englobarla? La soledad. ¿Por qué digo que cantó un blues? Porque el blues es un género musical que se originó mucho después de David, a finales del siglo XIX, pero eso fue de manera oficial, en el sur de los Estados Unidos. Los esclavos y trabajadores agrícolas afroamericanos crearon canciones para sobrellevar las duras tareas laborales y utilizaban ritmos y melodías que terminarían después en lo que es el blues. El blues se caracteriza por su estructura tiene 12 compases. Es una progresión de acordes que se va repitiendo y proporciona el marco ideal para poder improvisar. Eso es lo que tiene el blues, que uno puede improvisar, no son letras complejas como las de Arjona. Uno puede improvisar, o la de Jesús Adrián Romero para los religiosos. Sin embargo, yo soy de los que sostienen que el inventor del blues fue David, porque nosotros no sabemos qué tipo de música le ponía él a estas letras. Pero a mí me parece, noto algunos sesgos de improvisación. No hay otra manera de cantar en una cueva, uno improvisa, es como el cántico nuevo, ¿no? Y creo, sin lugar a dudas, me voy a asesorar de esto cuando llegue al cielo, que algunos de sus salmos tienen ese tono único del blues, porque los compuso en una de las temporadas más difíciles de su vida. No puedo pensar en rock, no puedo pensar ni siquiera en una balada, no puedo pensar en una melodía pegajosa, ni siquiera en las melodías cortavenas que escuchamos en la radio. Pienso en el blues, porque, insisto, proporciona los rieles para poder improvisar. Y eso es lo que lo hace tan reales, tan crudos. Las partituras de la cueva son similares a las epístolas de Pablo escritas desde la prisión. ¿Qué hace que tengan esa fuerza 2000 y tantos años después? ¿Qué hace que tengan esa fuerza? Y es que fueron escritas en la celda, en la mazmorra, no en un escritorio cómodo con aire acondicionado, no con 3, 4 secretarias corrigiendo o editando. Es él escribiendo, sabiendo que su cabeza va a rodar por la arena quizá por la mañana. Entonces el contexto hace que ciertas letras sean mucho más potentes. Vamos a notar siempre que cada vez que cantamos cuán grande es él, hay una unción que recorre toda la atmósfera. Cuando cantamos Sublime Gracia pasa exactamente lo mismo. Tienen años, no han podido ser superadas jamás por ningún salmista ni ninguna banda moderna de rock, porque el contexto en el que fueron escritos fue un contexto de dolor, de esclavitud, de represión, y cuando el proceso, la sangre, se mezcla con la inspiración del Espíritu Santo, se produce eso, esa alquimia maravillosa que años después cantamos y no sabemos por qué. La letra tiene algo que nos recorre literalmente el cuerpo, alma y el espíritu. Así que yo me imagino a David, la voz de David, resonando a través de las frías paredes de los corredores de piedra de Adulam. Y al principio es una melodía que se dispersa en la oscuridad, está solo. Toda esa cueva es una caja de resonancia. Así que no necesita David gritar para que su voz se escuche a miles de kilómetros. Así que imaginemos el escenario, imaginemos el momento, la voz es clara, David sabe cantar, puede que esté un poco ronco, pero él sabe entonar, llena de sentimiento como corresponde a un cantante que conoció años de tristeza, de depresión, y comienza diciendo: lo que tú sabes, Señor, es demasiado profundo y hay cosas que yo no puedo entender. Eso dice David: Señor, hay cosas que no puedo entender. Comienza no empoderándose, diciendo palabras de fe: Señor, yo creo que voy a salir de la cueva. Él dice: yo hay cosas que no entiendo, lo cual, insisto, está bien decirle al Señor: yo esto no lo entiendo. Él no está pidiendo que lo entendamos. Y en otras palabras empieza a entonar algo como que no hay quien cuide mi vida. Aún con una turba de partidarios que lo buscan para estar con él, está más convencido que nunca que a nadie le importa su persona. Él sabe que toda esa gente, hoy 400, mañana 600, les importa lo que él puede darles a ellos. Una revolución, un golpe de estado contra Saúl, la derrota de gigantes, las batallas que libra, lo siguen por su don. Él sabe que lo siguen por su don. No hay peor cosa que saber que hay una multitud que te sigue por el don y no por quién eres. Está bien, son las reglas de juego. Es el síndrome de la mayoría de pastores y líderes que me están mirando. Dice: la gente me ama. Hay gente que dice amarnos, pero solo aman aquello que podemos darles. Y el día que creen que ya no les vamos a dar nada o no tenemos nada que les interese, nos dicen: ya no vengo más. O algunos ni siquiera eso, se van, desaparecen. Entonces, hay una cueva llena de voces que solo exigen algo, puede llegar a ser muy solitaria. Si no, no habría reyes, presidentes, cantantes, rockstar que se sienten solos. ¿Acaso no llenan estadios, no llenan plazas? Pero cuando todo un gentío demanda un don y no ama necesariamente a la persona, la soledad se siente. Y la soledad no es ausencia de rostros. La soledad es ausencia de intimidad. Por eso las ciudades populosas como estas suelen ser a veces
caldo de cultivo para la desesperación, la soledad, la enajenación. Nadie sabía la profundidad de las emociones de David, a nadie le importaba lo que sufría. Dice por ahí, ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorarás solo. Los problemas estimulan la soledad alimenta la depresión. Y este es un tópico muy delicado para el cristianismo actual, alguna vez lo traté. Nos puede pasar a todos, no importa lo que digan otros predicadores, no importa los cambios que hagamos. A veces la nube oscura nunca cambia y con el tiempo termina definiendo nuestro cielo. La depresión es un camino a través de la oscuridad, sin señales, sin vistas panorámicas, sin un destino claro. Por lo menos así es como se siente. Un consejero describió la depresión y la soledad como una agonía permanente, noche tras noche, día tras día, casi a nivel arterial. De hecho es a nivel arterial, el corazón no bombea de la misma forma si no estuviésemos deprimidos. La depresión espiritual es equivalente al cáncer. La diferencia es que la depresión va haciendo metástasis por dentro, igual que el cáncer, pero el cáncer lo reconocemos, la depresión a veces no. Nos reprenden, nos dicen que digamos frases, que repitamos. Es un asesino silencioso, es un parásito, un patógeno de la mente. Y hay que estar alerta porque puede llegar a nuestra vida y hay que ser muy empáticos cuando llega a la vida de quienes amamos. No juzgarlo, no decir sos un vago, lo que no quieres es trabajar, porque no necesariamente puede ser eso. No decirle no quieres salir de la cama, que cómo no te puedes reponer, dónde está tu confianza en Dios. Es una condición humana el estar triste, que no respeta la estatura espiritual de nadie. Yo he escuchado a cientos de predicadores proclamar que si uno está en depresión es porque no es un verdadero cristiano. No le creas a esos timadores. David era un hombre que amaba mucho a Dios y que Dios amaba mucho también. Sin embargo, luchó con la depresión toda su vida, especialmente porque él estaba en el pináculo de la gloria y después tenía el bajón que a veces le pasa a los artistas, a los jugadores de fútbol, a aquellos que están en una gran fiesta y después tienen que irse solos a una habitación. Nuestro error como cristianos es privatizar nuestro dolor, ocultarlo, meterlo en un búnker, blindarlo para que no se den cuenta. Pero yo soy de los que sostiene que cuando damos a conocer nuestro dolor, somos auténticos ante Dios, ante la gente, podemos pedir ayuda, encontrarla. Así que David hace lo que la mayoría de nosotros haría al estar deprimidos. Se sienta con su bloc amarillo, procede a hacer un balance de su vida, los pros, los contras, el debe y el haber, y compone el blues de la soledad. Así que sigue cantando y no mejora la letra. La depresión no es el mejor estado de ánimo para formular conclusiones objetivas, claras. Cuando estamos tristes es imposible razonar sobriamente. Mi sugerencia es que nunca tomes decisiones estando triste. Lamentarás esas decisiones que tomaste en tiempos de guerra cuando lleguen los tiempos de paz. David se compara con un hombre encarcelado, en una cueva pero encarcelado. No puede salir, se siente encerrado en la mazmorra de la desesperación. Había lanzado la piedra a un gigante y ahora otro tipo de gigante había penetrado su cabeza. Casi era un ojo por ojo. Le había pegado una piedra en la frente, en la mente, en la cabeza a Goliat y ahora otro parásito se le pega en la frente a él. Quizá porque David es un hombre conforme al corazón de Dios, es que está dispuesto a abrirle el corazón a Dios. Por eso yo siempre me he preguntado qué hizo Dios que lo llamaras un hombre conforme a tu corazón. Y es que lo veo que él no tiene temor de escribir estas canciones y que queden aquí registradas por años. No las oculta, no lo escribe en un diario íntimo y lo pone bajo llaves. Lo vierte todo delante del Padre, no finge. Cuando David siente que le gustaría ver a sus enemigos morir de manera violenta, se lo dice a Dios. Me gustaría verlos reventar. Amén, dijo uno así. Está bueno. Está bien, porque una vez se finge, ay Señor, yo amo a mi enemigo. No, yo todavía no lo amo. Yo creo que le vaya mal. Que Dios nos va a calcinar. Por eso, si acaso, por más que lo digamos de la boca para afuera, si en el corazón no lo amamos, Dios lo sabe. Yo prefiero decirlo, porque ahí es cuando este pueblo adora con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es que no es coincidental el corazón con los labios. Si David se siente mal consigo mismo, se lo dice a Dios. Si tú y yo escribiéramos un libro de salmos o un blues o escribiéramos una canción, ¿con qué exactitud presentaríamos un mapa descarnado de nuestra alma? La oración tiene que ser ese momento de comunicación directa con Dios, sin restricciones, sin ningún tipo de censura. Por eso la Biblia recomienda cerrar la puerta, porque lo que vas a hablar va a morir ahí entre tú y Dios. David verbalizó, articuló sus problemas ante Dios y los desplegó así.
como si fuesen un gran rollo que contenían las angustias de aquel blues de la soledad. Y cuando llega el momento de escribir el estribillo, el blues de David se transforma en un canto de triunfo de a poco. Yo digo, ¿cómo llegó a ese punto? Porque empezó diciendo, me voy a morir. Esta letra que yo te estoy cantando son literalmente los salmos que escribió. Él en un momento comienza a ver a Dios. Dice en un momento, respóndeme, oh Jehová, alumbra mis ojos para que no me duerma de muerte, para que mi enemigo no se jacte en decir, ¡ja, está vencido! Alumbra mis ojos. A mí me fascinó la frase, oh mi Señor, alumbra mis ojos. ¿Por qué Dios no me dio la voz de un moreno? Yo al principio lo interpreté como, Señor, muéstrame lo que estás haciendo, ¿no? Trae luz a mis ojos. Occidentalmente pensamos, muéstrame lo que estás haciendo. No es lo que quiere decir. Leyendo el contexto, está diciendo, Señor, pon de nuevo la luz de mis ojos. Es muy fácil notar si una persona está deprimida. El rostro la delata. Yo tenía un mensaje que decía, yo sé que estás en crisis porque me lo dicen tus ojos. La depresión transforma el semblante. Es una máscara vacía y rígida que ningún rímel, polvo o maquillaje puede tapar ni disimular. Sobre todo la luz de los ojos de una persona se apaga. Y David canta algo muy emotivo. Está pidiendo volver a brillar. Y luego agrega, ¿cómo lo ha salvado Dios a David? Saúl todavía lo está persiguiendo. Sale de la cueva y le vuelan la cabeza. Saúl tiene ejércitos que lo superan numéricamente. Las cosas están tan desesperanzadoras como siempre desde antes que empezara a cantar. ¿Qué cambió? ¿Por qué habla, me alegraré en tu salvación? ¿Por qué canta? Nada cambió, excepto la memoria de David. Cuando el espíritu de la adoración se apoderó de él, recordó que nada había cambiado en cuanto a Dios. Dios seguía siendo real. Había sido poderoso en el pasado y había estado con él contra el gigante. Y ese mismo Dios seguía sentado en el trono, no había cambiado. ¿No es maravilloso? Dios tenía un plan para David y eso no había cambiado. Independientemente de dónde estaba ubicado geográfica o topográficamente. Y al recordar esas cosas, David empieza a cantar, sigue el blues, pero era con gozo. Qué espantoso, ¿no? Cuando en medio de la crisis nos quedamos atrapados en la claustrofobia del presente y no podemos ver lo que Dios hizo o lo que Dios va a hacer. A veces la cueva es tan imponente que a menudo bloquea nuestra vida hacia adelante, lo cual sería lógico, porque uno dice, ¿a dónde voy? Pero qué feo cuando el presente bloquea lo que pasó hacia atrás. Dios nunca nos dejó. Necesitamos desesperadamente recuperar la perspectiva. ¿Y cómo uno tiene perspectiva dentro de una cueva? La perspectiva es en la cima de un monte, ¿o no? Uno mira toda la ciudad. ¿Y en una cueva qué mira? La adoración empieza a dar perspectiva. No podemos cambiar el futuro hasta que llegue, pero podemos obtener sabiduría y fe del pasado. Lo único que ha cambiado es tu topografía. A lo mejor que en vez del palacio ahora te toca estar en la cueva, pero Dios, insisto, sigue en el trono. Dios no se ha movido. Y de pronto experimenta David una asombrosa toma de conciencia que casi es una epifanía. Cuando estaba derramando su corazón diciendo estoy triste, Dios ya empezó a ocuparse de él y su depresión. Nunca estaremos en un lugar que no sea exactamente donde Dios esperaba que estuviésemos. David nunca pudo encontrar una cueva tan lejana, tan inhóspita, que estuviera fuera de la jurisdicción del Señor. Podía ocultarse, de hecho lo dice en una de sus canciones, puedo subir hasta lo más alto, hasta lo más bajo del océano y allí tú estás. Él no pudo encontrar una cueva en la que Dios no pudiera entrar. Así que empieza a decir, ahora es como que David tiene la libertad de alabar a Dios. Es la primera vez que dice, sácame para que te pueda alabar. David había viajado desde la prisión a la alabanza. A nosotros nos preocupa nuestra circunstancia, a Dios le preocupa nuestro carácter. Y Dios permite los tiempos difíciles de cueva para beneficio de nuestro carácter. Y hasta que haya terminado la gran obra invisible para nuestros ojos terrenales, vamos a estar un tiempo ahí. Dios nunca tarda demasiado. Nunca llega tarde, nunca pierde el control, no importa cuánto llevemos de estadía en la cueva. Dios nunca se va a dar por vencido con nosotros, nunca va a dejar de ocuparse, nunca va a abandonar la obra que ha comenzado en nosotros, de la cual nuestra cueva, sin duda e inequívocamente, forma parte. Una parte fundamental del trato de Dios. A mí me encantan las agudas palabras de Isaías 49:15 que dice, se olvidará la mujer que dio a luz por dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella se olvide. Yo no creo que una mujer se olvide que alguna vez tuvo un bebé, así lo haya regalado, entregado, dado en orfandad, no sé, dado en adopción o lo haya dejado huérfano o lo haya tirado. Nunca se olvida, a menos que tenga un problema mental. Y Dios también habla de eso. Aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. Y aquí que en las palmas de la mano te tengo esculpido. ¡Ah! Te tengo esculpido en las palmas de la mano. O sea que no hay una mañana que
Dios no se mire las manos y no lea. En mi caso, Dante, lo tengo en la cueva hace un tiempo. La imagen es una foto mental instantánea. Nuestro nombre está tatuado en las palmas de la mano de Dios. O sea, no se pueden desprender. Y es así como David logra atravesar esta crisis de su vida, dándole a Dios sacrificio de alabanza. Leemos a veces los salmos aquí en Anaheim de un punto de vista occidentalizado, pero la pandilla de David cantaba con las partituras originales. Eso es lo que distingue al creyente verdadero. En medio de la más honda aflicción de su vida, sus voces se alzan en alabanza a Dios. En medio de una familia destrozada, junto a los escombros de una salud arruinada, al salir de la trágica pérdida de un ser querido, con una voz quebrada por las lágrimas, se eleva un blues hacia el cielo, que al principio es queja, hasta que se transforma en adoración y después alabanza. Esto ha ocurrido siempre en las crueldades obscenas de un campo de prisioneros, en una nación hegemónica y totalitaria donde cazan y matan a los cristianos, en una vida sin salud, en que la muerte es la única certidumbre que tienen algunos creyentes. De alguna manera, contra viento y marea, se escucha un cántico en la oscuridad. Nunca hubo una aflicción tan fuerte que pudo hacer callar el cántico de la iglesia. Porque la adoración, la alabanza, no solo beneficia a Dios, sino también al que la ofrece. Por eso los africanos, los afroamericanos aprendieron eso. Cantar, adorar, aunque estén en un bote de remos, encarcelados, en cadenas, azotados. Nunca pudieron detener al gospel, nunca pudieron detener el blues. Cuando estamos bajo los ataques de los ejércitos del sufrimiento, no tenemos que pensar, no tengo armas que esgrimir. Aunque el principio de la balada se parezca a una simple queja, insisto, tenemos que elevar el blues de la soledad y empezar a adorar a partir de la soledad. No te estoy diciendo, dile a Dios lo grande que es, porque es probable que en la cueva no lo puedas ver en principio. Pero empecemos diciendo cómo nos sentimos. Porque al cabo el sufrimiento y la fuerza son dos caras de la misma moneda. Cuando yo era más joven escuché a un predicador decir que Dios nunca usará a nadie si no lo tritura primero. A mí nunca me gustó cómo sonó eso. Y así acostumbraba a orar de que yo fuera la excepción. Decía, Señor, déjame entrar de lleno en el ministerio. ¿Podríamos evitar el triturado? No tienes que triturarme a mí, puedes confiar en mí. Soy de los que no necesitan trituración. Pero después descubrí que Dios no hace excepciones. Cuando reflexionamos en nuestra vida pasada, sin duda vamos a celebrar éxitos, victorias, pero nos vamos a enorgullecer cuando miremos por encima de nuestro hombro, de haber soportado días difíciles, de superar enormes desafíos. Todos soñamos con ganar la corona como David, pero vamos a ser definidos por la forma en que hemos superado la decepción, la depresión, la temporada de la cueva, enfrentando nuestros miedos, habiendo aprendido de nuestros errores. Te doy mi palabra que vamos a evocar nuestro pasado y veremos esa temporada como buenos recuerdos. Dolieron, pero forjó fe en nuestro corazón. Hay que resistir, gente. Entregarnos o rendirnos nunca fue una opción para nosotros. Se supone que no estamos hechos de esos. No somos gente que nos rendimos. Somos gente que seguimos adelante.